Bueno, buenas noches a todas las personas que estén observando este video. El día de hoy vamos a revisar la tarea última de nuestro módulo de higiene industrial, que es respecto a la tarea 7 con respecto a lo que viene siendo el ruido. Bueno, como sabemos, el ruido es uno de los agentes químicos agentes físicos más comunes en los ambientes laborales y puede generar efectos negativos en la salud de los trabajadores, como lo es estrés, dificultades de comunicación y pérdida auditiva inducida por el ruido excesivo. Por esta razón, en la seguridad y salud en el trabajo, es fundamental evaluar y controlar los niveles de exposición sonora. Una de las herramientas utilizadas para este fin es la pérdida de transmisión o el TL, que permite determinar la capacidad de un material o estructura para reducir el paso del sonido de un espacio a otro. Conocer este parámetro es importante para diseñar medidas de control en la fuente, el medidor o el receptor, distribuyendo la prevención, dirigiéndonos a la prevención de los riesgos asociados al ruido ocupacional. Además de ello, debemos recordar que nuestra resolución o nuestro Estatuto de Higiene y Seguridad Industrial, la resolución 24.000 de 1979, nos establece un límite máximo de 85 decibeles para una jornada de 8 horas. A continuación, para resolver este tipo para profundizar sobre más que todo el telecompuesto, vamos a resolver 3 ejercicios de la pérdida de transmisión para analizar el comportamiento acústico de las paredes conformadas por distintos materiales y elementos constructivos. Entonces, el- en la rúbrica nos piden elaborar, diseñar 3 ejercicios de telecompuesto, para los cuales pues he traído 3 ejercicios que son simples y entendibles para las personas que de pronto no distinguen este tipo de ejercicios. El primero nos pide calcular la pérdida de transmisión compuesta en una pared que comprende los siguientes materiales: una puerta de aluminio de 25 kilogramos por metro cuadrado con las siguientes dimensiones: 1,2 metros por 2,4 metros, una ventana de vidrio de 5 milímetros que mide 3 por 3, una pared hecha con ladrillo tipo papelillo de 25 centímetros por 12 centímetros y peso de 4 kilogramos por ladrillo. Y la pared compuesta mide 13 por 5 metros. Bueno, en la siguiente diapositiva tenemos más que todo sí, como una distribución de lo que nos plantea el ejercicio y las medidas. Y entonces vamos a ir resolviendo paso por paso este cálculo de TL. El primer paso que debemos tener en cuenta es que vamos a calcular el TR para todas las medidas o bueno, tipo de materiales que nos da el ejercicio. Tenemos una pared, dijimos, de ladrillo, una ventana un vidrio de, creo que de 5 milímetros y una puerta en acero. Entonces, el primer paso que debemos hacer es para conocer el telecompuesto, es conocer el telehomogéneo. Homogéneo. El telehomogéneo viene dado por esta fórmula. La copiaremos y la pegaremos aquí, que es 20 por el logaritmo de la masa por la frecuencia menos 47. Entonces, en este caso, para los ejercicios siempre se toma un estándar de frecuencia de 125 hercios. ¿Y qué nos faltaría entonces? Conocer la masa. Entonces, vamos a hacerlo para cada uno de los materiales, iniciando por el ladrillo. Entonces, para el ladrillo nos dice que tiene unas dimensiones de 25 por 12 centímetros, para lo cual encontraremos primeramente el área del ladrillo para encontrar su peso como tal. Entonces, el área, este lado por lado, serían 25 centímetros por 12 centímetros.
Entonces, área 25 por 2 centímetros, que nos da un valor, si lo hacemos en nuestra calculadora, de 300 centímetros cúbicos. Estos 300 centímetros cúbicos los vamos a pasar a metros cúbicos, metros cuadrados. Entonces, aquí no está, voy a copiar este, perdón, aquí es centímetros cuadrados. Entonces, tenemos 300 centímetros cuadrados. 300 centímetros cuadrados por, para hacer la conversión, tenemos que 100 centímetros cuadrados, 100 centímetros al cuadrado equivale a un metro cuadrado. Listo. Entonces, haciendo esta operación, nos da que tenemos un valor igual a 0,03 metros cuadrados. Vale, metros cuadrados. Listo. ¿Ahí me están escuchando? Sí. 0,03 metros cuadrados. Listo. Ya conocemos el área del material. Entonces, este es el área que ocupa un ladrillo. Un ladrillo nos ocuparía 0,03 metros cuadrados. Pero entonces la fórmula del TL homogéneo nos pide que esta masa esté dada por cada metro cuadrado. Entonces necesitaríamos encontrar si un ladrillo, si un ladrillo pesa, perdón, abarca 0,03 metros cuadrados. Si un ladrillo abarca 0,03 metros cuadrados, un metro cuadrado, ¿cuánto ladrillos tendría? Entonces, lo que hacemos aquí es simplemente una regla de 3, 1 por 1 dividido a 0,03. Este valor entonces nos daría 33,3 ladrillos. Como no podemos tener 33,3, lo aproximamos a 34 ladrillos. Entonces, listo. El ejercicio nos dice que cada uno de estos ladrillos pesa 4 kilogramos. Entonces multiplicamos 34 ladrillos por 4 kilogramos. Y ya tendríamos el valor en kilogramos para este TL de los ladrillos. Entonces, 34 ladrillos por 4 kilogramos nos da un total de 136 kilogramos. Listo. Ya tenemos entonces la masa y la frecuencia. Ahora solamente tendríamos que reemplazar en nuestra fórmula la masa. Aquí tenemos, entonces el TL sería 20 logaritmo de 136 kilogramos de 136 kilogramos por 125 hercios menos 47. Hacemos esto en nuestra calculadora y nos da un total de 37,60 decibeles. Entonces, TL1
va a ser igual a 37,60 decibeles. Listo. Esto entonces para el ladrillo. Dupliquemos esta y vamos ahora sí a conocer el TL de las ventanas. Entonces, ve ventanas. De las ventanas nos dice que estas son de 5 milímetros. En la teoría tenemos que cada milímetro de vidrio pesa 3,5 kilogramos. Entonces, lo mismo que hicimos anteriormente. Si tenemos un vidrio de 5 milímetros, ¿cuánto nos pesarían estos kilogramos? Entonces, 5 milímetros equivalen a, hacemos nuestra regla de 3, 5 por 3,25 dividido en 5 por 3,25 dividido nos da 16,25 en nuestra operación. Entonces, aquí es 2,5. Cada kilogramo, cada vidrio pesa 2,5. Nos da entonces un valor de 12,5 kilogramos. Listo. Ya tenemos nuestro valor en kilogramos por metro cuadrado. Este valor es por metro cuadrado. Ya nos quedaría entonces solamente reemplazar en nuestro TL, presión delante, y tenemos entonces 12,5 kilogramos. Ujú. 12,5 kilogramos. Aplicamos la fórmula y nos da que el TL2 para la ventana será entonces 20 logaritmo de 12,5 por 125 menos 47, lo cual, haciendo la operación, me da un valor de 16,87 decibeles. Ujú. Listo. Tenemos entonces TL2, nos faltaría el de la puerta. El de la puerta nos dice que la puerta es de 25 kilogramos por metro cuadrado con las siguientes dimensiones. Si nos damos aquí en cuenta, aquí ya nos da el peso por metro cuadrado, que son 25 kilogramos, entonces simplemente lo reemplazamos en nuestra ecuación. Cambiamos de calor, ventanas y control C, control V. En este caso para la puerta, C, la puerta es entonces el TL por el peso, que son entonces 25 kilogramos. 25 kilogramos, que nos da entonces un valor de TL3 de 22,89. 22,89 decibeles. Listo. Entonces ya tenemos nuestro TL para cada una de las partes. Para la pared como tal, la ventana y la puerta. Ahora vamos a realizar el cálculo del telecompuesto. Para el telecompuesto tenemos la siguiente fórmula, que es 10 veces el logaritmo de S, es entonces es el área total sobre S1 sobre 10 sobre TL1 sobre 10.
y así sucesivamente para cada uno de los materiales que estemos teniendo en cuenta. Entonces, el primer paso ya lo tenemos, que es calcular el TL para cada uno de los espacios. Eso como ya está listo, lo nomás lo pasamos de los cálculos que hicimos. Y nos faltaría entonces calcular el S, el S que corresponde a las áreas. Entonces, si nos pasamos acá, tenemos que el S1 es, bueno, el S total, el S total va a ser igual al área completa, que serían 13 metros por 5 metros. 13 metros por 5 metros. Esto nos da un valor de 65. 13 por 5 igual a 65 metros cuadrados. Entonces tenemos 65 metros cuadrados. 65 metros cuadrados. Listo. Ahora el S1. ¿Qué tenemos como TL1? El de la pared, ¿cierto? El del ladrillo como tal. Pero si nos damos cuenta, esta área de aquí o el área de la pared es el S1 menos la puerta y la ventana. Entonces tenemos que calcular S2 y S3, perdón, S3 y S4 para poder despejar del área total. Si le restamos la ventana y la puerta, tendríamos el área como tal de los ladrillos. Entonces, esto es S. S1, que es el de la ventana, va a ser igual a S mayúscula menos S2, que es el de la ventana, menos S3, que es el de la puerta. Entonces, este dejémoslo por aquí aparte y vamos entonces a calcular S2. S2 es el área de la ventana. S2 es el área de la ventana que dijimos correspondía a 3 metros por 3 metros. Entonces, S2 serían 9 metros cuadrados. 9 metros cuadrados. Listo. S3 es el de la puerta, que dijimos que era de 1,2 por 2,4 metros. Entonces, S3 es 1,2 metros por 2,4 metros. Eso me da 2,88. Listo. Entonces colocamos en nuestro ejercicio 2,88 por 2,4. 1,2 por de la puerta, 2,4, 2,88 metros cuadrados. Y entonces S1 va a ser igual a 65 metros menos S2, que son 9 metros cuadrados,
25 metros cuadrados menos 9 metros cuadrados menos 2,88 metros cuadrados. Listo. Ahora sí, reemplazamos en nuestro ejercicio porque ya tenemos todos los datos. Pues tomamos esto y simplemente reemplazamos. Arriba entonces sería S, que son 65 metros cuadrados, sobre S1, que son 9 metros cuadrados, más S2, que son S3, perdón, que son 2,88 metros cuadrados, más S3, ay, perdón, es S2, S1 son 2,88, S2 es 9 metros cuadrados y S3 es 2,88. Estoy mal, pues. S1 son 65 menos 9 menos 2,88. 53,12. Entonces aquí son 53,12 metros cuadrados, más 9 metros cuadrados S2 y S3 son 2,88. Aquí pues sería en el caso que exista S4, pero como no existe, simplemente cuando lo calculemos, pues no lo colocamos. Sobre el TL1, que nos dio un valor de TL1, 37,60 decibeles, 37,60, hagámoslo más pequeños, sobre 10, más TL2, que nos dio 16,87 decibeles, sobre entonces el TL3, que son 22,89 decibeles. 22,89 decibeles. Listo. Ahora sí, nuestro telecompuesto sería entonces el resultado de toda esta ecuación, que la voy a hacer en la calculadora y ya les comento el valor. Entonces voy a subir esto un poquito para colocar el resultado aquí abajo. Y pues la fórmula más fácil de resolver estos ejercicios son haciéndolos por partes. Entonces voy a hacer primero la parte de abajo y después ya coloco todo el resultado como tal. Entonces, para arriba serían 65 metros cuadrados y abajo entonces me daría, voy a hacer la operación, 65, 60 más 9 metros cuadrados sobre 10 elevado a las 10,87 sobre 10 sería 10 elevado a la 1,68 por 7, 2,88 sobre 10 elevado a la 2,289. Eso me da un valor de 0,19.
0,19. Esto es decibeles sobre metro cuadrado. Y entonces el resultado me da un valor de 10 veces el logaritmo de 65 sobre 0,89. Serían entonces 25,34 decibeles. Listo. Entonces, para este ejercicio, este sería el valor que esta pared atenuaría del, del sonido con las dimensiones que se hicieron anteriormente. Entonces, primero se calculó para el ladrillo, para ventanas, para la puerta y se calcula entonces el telecompuesto. Pasemos ahora a nuestro siguiente ejercicio. Déjenme ver si está sonando el audio. Sí, sí. Em, Nos piden calcular la pérdida de transmisión compuesta en una pared que comprende los siguientes materiales. Una puerta de madera que cada metro cuadrado son 4 kilogramos y mide 2,1 por 0,9. Una ventana con vidrio de 6 milímetros que mide 1,6 por 1 metro. Una ventana con vidrio de 4 milímetros que mide 1,6 por 0,8. Y un muro de bloque de concreto que mide 40 por 60 centímetros cada bloque y pesa 5 kilogramos. Y la pared completa mide 15,4 metros. Entonces, de la misma manera como en el anterior ejercicio, aquí tenemos las dimensiones y vamos entonces a copiar nuestra fórmula. Entonces, primero vamos a conocer el telehomogéneo. Telehomogéneo va a ser igual. Entonces, para este ejercicio vamos a resolver el telehomogéneo de la puerta. Pues, el telehomogéneo primero va a ser el de la puerta, que igual que en el anterior ejercicio, nos dice que son 1 metro cuadrado por 9 kilogramos. Entonces simplemente aplicamos la fórmula. Serían entonces para la puerta 9 kilogramos. 9 kilogramos por cada metro cuadrado. Y este sería entonces nuestro TL1. Entonces, serían 20 veces logaritmo de 9 por 125 hercios menos 47, que me da un valor de 14, ¿sí? 14,02 decimos. Decibel. Listo. De una vez entonces, como ya sabemos que tenemos que calcular áreas, calculemos el área para la puerta. Entonces el área, perdón, el área, entonces sería a las dimensiones de nuestra puerta. 2,1 por 0,9 metros. 2,1 metros por 0,9 metros. Esto nos da un resultado de 1,89 metros cuadrados. Metros cuadrados. Vamos acá el metro cuadrado. Metro cuadrado. Entonces, esta área es equivalente a lo que llamamos SU. Listo. El de la puerta. Pasemos entonces con el de la ventana. Bueno, vamos en otra parte para que no nos quede muy amontonado. Listo.
Genial. Entonces ahora vamos con el todos. Sería el de la ventana. En este caso tenemos dos ventanas. La primera nos dice que es para un vidrio de 6 milímetros. Entonces, igual que como hicimos en el anterior ejercicio, un vidrio de 1 milímetro pesa 2,5 kilogramos. Entonces, un vidrio de 6 milímetros nos pesará lo que nos dé esta regla de 3, que sería 22,5 por 8, serían 15 kilogramos. Listo, 15 kilogramos. Vamos ahora a calcular el TL con 15 kilogramos, que sería igual, ¿no? 15 kilogramos me da entonces un valor de TL2 igual a, hacemos la fórmula y da un valor de 18,46 decibeles. Listo. Vídeo 2, aquí coloquemos entonces ventana 1, que tenemos dos ventanas. Y igual que en el anterior ejercicio, calculemos de una vez el área, que serían, entonces área, que sería S2, sería, este es el de 1,2 por 1, entonces aquí ya sabemos que 1,2 por 1 nos va a dar 1,2. Entonces 1,2 S2. Vamos ahora con el punto S3, ventana 2, parte 3. Sería entonces un vidrio de 1 milímetro, pesa igualmente 2,5 y un vidrio de, este creo que era de 4 milímetros, ajá, de 4 milímetros, pesa entonces 4 por 2,5, me da un valor de 4 por 2,5, 10 kilogramos. Listo. Entonces, ahora sí, vamos a calcular el TL para este caso, que sería con 10 kilogramos. Entonces hacemos 20 veces el logaritmo de 10 por 125 menos 47 da 14,93. Lo ponemos toda la calculadora, 14,93. Entonces, TL3, perdón, 14,93. Ujú. Y calculamos también el área, que sería S3, que sería entonces 1,5 metros por 0,8. Y esto nos da un valor de 1,5 por 0,8, 1,2 metros cuadrados de área. Entonces, S3 igual a 1,2. Ahora sí, duplicamos la página y sacamos entonces el área, perdón, el último TL, que sería el de los ladrillos.
Tl3, Tl4. Entonces, entre los bloques de concreto. Bloques de concreto. Listo. En los bloques de concreto nos dice que estos tienen una dimensión de 40 por 120. Igual que como hicimos con los de eh, el ejercicio primero, entonces calculamos entonces el área. Va a ser igual a 40 centímetros por 120 centímetros. Va a dar un valor de un valor de 40 por 20, lo calculo ahora, serían 800 centímetros cuadrados. Ahora sí, esos metros cuadrados los pasamos a, pero estos centímetros los pasamos a metros cuadrados. Entonces, 800 centímetros cuadrados por, hasta ¿qué lo hicimos? Aquí está. Este, y aquí, ahora más grande. Entonces, 800 centímetros cuadrados por 1 metro cuadrado obtiene 100 centímetros al cuadrado. Listo. Entonces, esto nos da un valor tal de 100 de 800 dividido entre 100 al cuadrado nos da 0,08 metros cuadrados, ¿no? Listo. Entonces, igual que como hicimos en el anterior ejercicio, esto es lo que contiene en área un ladrillo. Entonces, si un ladrillo, un bloque en este caso, tiene 0,082 metros cuadrados, 1 metro cuadrado, ¿cuántos bloques tiene? Entonces hacemos la multiplicación y nos da un valor de 12,5 que lo aproximamos a 13 bloques. Listo. Ya conocemos entonces 13 bloques por el peso de cada uno de los bloques, que es de 5 kilogramos. 13 bloques por 5 kilogramos va a ser igual a 65 kilogramos. Y ya entonces tendríamos el valor para poner en nuestra fórmula. Tendríamos entonces TL para 65 kilogramos. Entonces TL4 nos va a dar TL4 igual a, hacemos la operación y nos da un valor de 20 logaritmo de 65 por 125 menos 47, un valor de 31,19 decibeles. Y calculamos igualmente el área, que entonces para este caso sería igual a, entonces, S4 igual a S menos S1 menos S2, ¿verdad?
S4 es igual a S1, S menos S1 menos S2 menos S3, que en este caso también. Entonces, S dijimos que era, a ver, 60 metros cuadrados, 60 metros cuadrados menos 60 metros cuadrados, sí, ¿verdad? 15 por 4 60. 4 por 5 20. Ajá. Una 4 y una que llevaba 60. S1, bueno, S grande es 15 por 4 son 60. S1, 1,89. 1,89 menos S2, que es S2, 1,2 y S3, lo mismo, 1,2. Entonces, 1,2 menos lo mismo, 1,2. Entonces, ese 4 me da un valor de, hacemos toda esta resta, ¿qué sería entonces ese 4? 55,74 metros cuadrados. Listo. Ya tenemos entonces todos los datos y vamos a reemplazar igual que en nuestro anterior ejercicio. Dupliquemos esta página, pasamos acá. Este sería ejercicio 2. Estos pues ya los calculamos y simplemente reemplacemos en la ecuación. Entonces, telecompuesto. S1, para este caso dijimos que era 60. S2 es S2, 1,2, 1,2. Entonces, S2 es 1 S1, perdón, es 1,89 metros cuadrados. S2, ahí sí es 1,2. S3 es el mismo. Y S4 dijimos que era la diferencia de todas estas, que era 55,74 sobre los decibeles, que TL1 es, es. TL1 es 14,02. TL2 es 18,46. 18,46. TL3 es 14,93. Y TL4 es entonces 31,10. Entonces, igual que como hice en el anterior ejercicio, lo voy a resolver por partes. Primero la parte de abajo y después la parte de arriba. Listo. Entonces, voy a resolver en la calculadora la parte de abajo y ya les digo el valor que me dio.
Me da entonces un valor de 0,15 aquí abajo. Y entonces esto me da un valor de 26,02 decibeles. ¿Qué sería entonces el telecompuesto para nuestro segundo ejercicio? Y ahora vamos con el último ejercicio que nos dan las siguientes dimensiones. Entonces, vamos a resolver igual que en este primer ejercicio. En el segundo ejercicio, primero el tele de la puerta. Entonces, no, bueno, me deja copiar todo esto. Voy a copiar esta parte de aquí. ¿Listo? Y peguémosla acá. Entonces, el tele de la puerta va a ser igual a, nos dice que un metro cuadrado son 24 kilogramos. Entonces aquí tenemos 24 kilogramos y nos da entonces, hacemos la operación y nos da un valor de 22,54. Volvemos a calcular el área, que entonces para la puerta es 1 metro, 2 metros por 1 metro, serían entonces 2 metros cuadrados. Listo, para la puerta. Entonces, hagámoslo ahora para la ventana uno. Ventana uno, entonces, copiémosla esta para no demorarnos mucho. Para entonces, ventana uno. Entonces nos dice que es un vidrio de 8 milímetros. Ambas ventanas son de 8 milímetros. Entonces, calculamos para ambas. Un vidrio mide 2,5. Entonces, un vidrio de... ve, 1 milímetro de vidrio pesa 2,5. Entonces, un vidrio de 8 milímetros pesaría 28 kilogramos. Este sería entonces, haciendo la operación, igual a 23,88 decibeles. Listo. En el caso, este sería igual el TL1, perdón, el TL2 al TL3. ¿Por qué? Porque ambos son vidrios de 8 milímetros. Entonces, esto sería igual el TL2 como TL3. Lo que nos cambiaría aquí entonces sería el área. Entonces, área, entonces, área de la ventana 1, ese 2 nos dice que son 1,2 metros por 1 metro. 1,2 metros por 1 metro nos daría 1,2 metros cuadrados. Y ese 3 entonces sería 1,8 metros por también 1 metro, que sería 1,8 metros cuadrados. Dupliquemos nuestra página y volvemos entonces al proceso de el muro. Entonces, para ello, no demorarnos, también copiemos esta parte de acá de nuestro anterior ejercicio.
para no demorarnos, porque porque este video ya se nos quedó un poquito extenso. Entonces, y pues los ejercicios no son tan complejos. Listo. Ya tenemos S3, S2. Si se dan cuenta, eh, pues no es un proceso muy complejo. Solamente es de tener en cuenta los pesos de cada uno de nuestros ejercicios. Entonces aquí nos dice que son ladrillos tipo soga. Ladrillos tipo soga. Tiene cuatro ladrillos tipo soga de dimensiones de 24 por 12 y peso 4,2. Entonces, encontramos nuevamente el área, que sería 24 centímetros por 12, que nos daría un valor de, a ver, en la calculadora, 288 centímetros cúbicos, que pasamos nuevamente a metros cúbicos. Entonces, 288 centímetros cúbicos nos daría, entonces, corremos la coma, 3 puestos, nos daría 0,0288, si no estoy mal. Rectifiquemos en la calculadora. 0,0288 metros cúbicos. Ajá, exacto. Vamos entonces, ahora sí, al mismo proceso. Un bloque entonces contiene un bloque, bueno, 0,288 metros cuadrados contiene un bloque. Entonces, un metro cuadrado, ¿cuántos bloques va a contener? Hacemos la regla de 3. 1 por 1 dividido a 0,288. Me da entonces un valor de 34,77 que aproximamos a 35 bloques, en este caso ladrillos. Y cada uno de estos ladrillos nos dice que pesa 4,2 kilogramos. Entonces, 35 ladrillos por 4,2 kilogramos. Por 4,2 kilogramos nos da entonces un valor de, me da un valor de la calculadora, 147 kilogramos. Listo. Ahora sí, calculamos entonces nuestro TL. TL entonces va a ser 20 logaritmo de 147 metros cuadrados. Me da entonces, hacemos la operación en nuestra calculadora y me da un valor de 38,28 decíbeles. Y por último, encontramos entonces S4, que es igual a S menos S1 menos S2 menos S, como lo hicimos en el anterior ejercicio. Entonces, S4 en este caso sería S1, que sería 20 por 5, 100 metros. Menos S2, que me daba S1, 2 metros, S2, 1,2 y S3, 1,8. Entonces, 2 metros, S2, 1,2, S3, S1, perdón, y S3, 1,8. Entonces, S4 sería igual a, hacemos la resta, 100 menos 2 menos 1,2 menos 8
Me da un valor de 100 menos 2 menos 1.2 menos 1.8. 95. Entonces, ese 4 sería 95. Y hacemos entonces el cálculo, el último cálculo del telecompuesto. Dupliquemos esta página, hacemos el final. Y entonces reemplacemos aquí los valores que teníamos. Aquí, TL son 100 metros cuadrados más eh, el TL1 que dijimos que eran S1, que son 2 metros cuadrados, S2, 1.2, S3, 1.8 y S4, los 95 que calculamos ahora. Ahora sí vamos con los TL. El primero nos dio 22.54. El segundo nos dio 23.88. El tercero era el mismo del segundo, porque era el mismo, los mismos milímetros del vidrio. Y el cuarto daba 38.28, si no estoy mal, punto 58. Y entonces vamos a hacer el cálculo, como hicimos anteriormente. Primero la parte de abajo y después la parte de arriba. Entonces, esta es la parte, esta es la única parte como más demorada de los ejercicios. Hacemos entonces la división, todo sobre 10 elevado a la 2.254 más 1.2 sobre 2.388 más 1.8 sobre 10 elevado a la 2.388 más 95 sobre 10 elevado a la 3.858. Eso me da un valor de 0.037. Y hacemos entonces nuestro último cálculo, que sería 10 veces el logaritmo de 60 dividido por 0.037, que me da 32.09 decibeles, que entonces sería el valor que atenúa este tipo de paredes y pues esos tipos de dimensiones, con ese tipo de dimensiones de ruido. Ese fue el valor que nos dio y como podemos darnos cuenta, no son ejercicios muy difíciles, los hicimos de manera muy lenta para que sea comprensible el público y bueno, eso fue parte de esta tarea número 7 y pues el video final de, de esta lista de reproducción que espero hayan entendido con mucha facilidad, ya que no es un tema muy complicado. Nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias.